Amén. Muchísimas gracias, querido hermano Raúl, y un abrazo fraterno para todos mis hermanos que hacen comunión los unos con los otros y con nuestro Señor Jesucristo por medio de este grupo. Reciban un abrazo en el Señor. Bien, mis amigos, vamos entonces a abrir la palabra de Dios y para ello vamos a poner nuestras mentes en la palabra de Dios según el capítulo número 3 del libro de Mateo. Antes de mirar el libro de Mateo y comenzar a leerlo, vamos entonces a hacer una oración para poder contar con la bendición de nuestro Padre Celestial al estudiar su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos la ayuda prometida de tu Santo Espíritu para que venga a nosotros y con su compañía, con su luz y su poder pueda iluminar los lugares recónditos de nuestra mente y alumbrarlos con tu verdad, Señor, para que el poder de tu justicia y santidad pueda santificarnos contemplando a Cristo en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mis amigos, antes de leer Mateo capítulo número 3, vamos a realizar un sencillo experimento mental. ¿Por qué razón vamos a realizar este experimento mental? Porque nuestro tema de esta mañana se titula Biblia versus experiencia. Y nuestro experimento mental mostrará la importancia que tiene en nuestra forma de conocer la realidad nuestra experiencia. Vamos a mirar esto. A ver, vamos a imaginar, por favor, recordemos que es un experimento mental, vamos a imaginar que tenemos delante de nosotros tres contenedores delante de nosotros llenos de tres tipos de agua. El contenedor que tenemos justo a la mano izquierda es un contenedor que está lleno con agua bien fría, casi al punto de congelación. Primer contenedor lleno de agua bien fría, casi helada, al frente de nuestra mano izquierda. Tenemos un segundo contenedor que está justo al frente de nuestra mano derecha, pero esta vez el agua que tiene el recipiente es agua muy caliente, solo hasta el punto de poder resistirlo. ¿Ok? Casi nos quemamos, es un agua muy caliente y tenemos un tercer contenedor. Y este tercer contenedor está lleno de agua a temperatura ambiente. No está ni fría ni caliente, sino está tibiecita, temperatura ambiente. ¿Qué sucede si nosotros entonces introducimos nuestra mano izquierda en el agua bien fría, luego introducimos nuestra mano derecha en el agua bien caliente y luego después de unos segundos retiramos al mismo tiempo ambas manos y la introducimos al mismo tiempo las dos manos en el contenedor que tiene agua tibia o temperatura ambiente? ¿Qué va a suceder? A ver, pregunto. ¿Cómo va a sentir la mano izquierda que está agua en el agua bien fría? ¿Cómo va a sentir la mano izquierda ahora el agua a temperatura ambiente? ¿Cómo la va a sentir? La va a sentir caliente, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo siente la mano derecha que, que estaba en el agua bien caliente? ¿Cómo siente la mano derecha el agua tibia? La va a sentir fría. Entonces, noten esto. Noten que es una misma agua, temperatura ambiente, pero que produce dos sensaciones diferentes, produce dos experiencias diferentes, a pesar de ser la misma agua.
a pesar de ser la misma realidad, produce dos sensaciones y experiencias diferentes. ¿Por qué razón hemos comenzado con este experimento mental? Para mostrar que la experiencia presente, nuestra experiencia del mundo a nuestro alrededor, nuestra experiencia de la realidad, está a su vez construida sobre la experiencia previa. De la misma manera como la experiencia previa del agua bien fría y bien caliente moldearon la experiencia posterior del agua a temperatura ambiente, de la misma manera todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de los años, todo nuestro aprendizaje en el pasado, nuestra crianza, nuestra educación, nuestras costumbres, los ideales de nuestro hogar, los defectos de nuestros padres, nuestras propias caídas, nuestros levantamientos, todo lo que nosotros hemos vivido en el pasado, modifican la forma en la cual experimentamos la realidad en este tiempo presente. Se podría decir que nuestro conocimiento en el presente depende de todas nuestras experiencias previas. También se podría decir que nosotros, los seres humanos, somos una acumulación andante de experiencias. De manera que casi todo el conocimiento y casi toda la experiencia de la realidad que nosotros experimentamos ahora pasa a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos constituyen, por medio de la experiencia, la primera fuente de aprendizaje del ser humano. Es a través de los sentidos, es a través de la experiencia previa que hemos tenido con nuestros sentidos que nuestra experiencia de la realidad presente por medio de los sentidos se recibe, se percibe, se interpreta. Oh, pero ahora vamos a mirar algo bien interesante. Ahora vamos a irnos, por favor, a Mateo capítulo número 3. Yo voy a proyectar la Biblia aquí en pantalla para ustedes, de manera que nosotros podamos tenerlo aquí en pantalla, ¿ok? Vamos a ir a Mateo capítulo número 3 y vamos a comenzar a leer en el versículo número 14. Ustedes conocen este texto muy bien. Es el momento del bautismo de Jesucristo. Jesús va al Jordán y cuando Juan ve a Jesús, dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a meditar algunos momentos en esto que acabamos de leer. En primer lugar, en primer lugar, ese Espíritu Santo que descendió en forma de paloma en Mateo capítulo número 3 y descendiendo sobre aquel lugar donde Jesús estaba siendo bautizado,
posándose sobre él, juntamente con la voz que desde el cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pregunto, ¿esa experiencia fue una experiencia sensorial o fue una experiencia solo mental? Es decir, una experiencia que Jesús experimentó en su mente o fue una experiencia verdaderamente sensorial, una experiencia real y genuina que Jesús tuvo en el Jordán, juntamente con Juan el Bautista y junto con los que allí estaban como testigos. ¿Fue una experiencia sensorial? Absolutamente. Absolutamente. Fue una experiencia genuina. Y esa voz que proclamó a Jesús como el Hijo del Padre Celestial en quien el Padre se complace, esa voz también beneficiaba al mismo Cristo. ¿Y en qué sentido esa voz beneficiaba al mismo Cristo? Oh, bueno, según la palabra de Dios, Jesucristo salió a su ministerio terrenal, que duraría aproximadamente 3 años y medio. Según la palabra divina, Jesús comenzó su ministerio cuando oyó que Juan había comenzado a predicar en el desierto. ¿Y por qué razón Jesucristo comenzaría su ministerio cuando Juan saliera a predicar en el desierto? Porque Jesucristo conocía por medio de la Sagrada Escritura en Isaías capítulo número 40 que la voz del desierto anunciaría su llegada y manifestación a Israel. Era la voz que estaba en el desierto que iba a anunciar la aparición pública de Jesús para iniciar su ministerio. Jesucristo mismo había heredado una mente humana. Jesucristo no era un cuerpo humano con una mente divina, como si Jesús y su humanidad fuese descrita como si él tuviese un cuerpo humano, ¿ok? Y entonces la mente divina se le introdujo como introducimos nosotros un pendrive o un disco duro a una computadora para que su mente fuese la mente de Dios mientras que su cuerpo era humano. No, no, mis amigos. La encarnación fue verdaderamente una encarnación. Jesucristo verdaderamente se hizo humano. Su mente fue desarrollada conforme a todas las leyes que la mente humana está sometida. Jesucristo aprendió, dice el deseado de todas las gentes. Jesucristo aprendió las cosas celestiales de parte de su madre que le enseñaba la palabra divina. Jesucristo desarrolló su mente como todo niño puede desarrollar su mente, porque su mente también era humana. De manera que Jesús no contaba en su experiencia humana, cuando Él se encarnó, Jesús no contaba con el conocimiento omnipotente, omnisapiente de Dios para ver el fin desde el principio como el Padre Celestial lo contempla. Jesucristo, al hacerse humano, fue despojado voluntariamente, se despojó a sí mismo de esas capacidades divinas para vivir sometido al Padre como todo ser humano puede vivir sometido al Padre. De manera que Jesús, en ese momento, cuando escuchó la voz del Padre que lo proclamaba como el Hijo amado en quien el Padre se complace, esa voz también fue una confirmación para Cristo de que el día y la hora de iniciar su ministerio había llegado y el Padre con su Espíritu lo acompañaría. Jesucristo, es más, tuvo que ir al desierto para comprender mejor su ministerio. Imagínese eso. El deseado de todas las gentes dice que Jesús fue al desierto para meditar
en su ministerio. Imagínense eso. Jesús era tan humano, que dependía del Padre día a día para que el Padre le mostrase en su providencia los planes que se había hecho para Jesús. Imagínense eso, una cosa maravillosa. Jesús verdaderamente dependía de la comunión con el Padre para saber lo que él debía hacer cada día de su vida. Entonces, esa voz, concluimos, esa voz que Jesús escuchó en el río Jordán, que provenía del cielo, esa voz también lo beneficiaba a él mismo, a Jesucristo, confirmándole que verdaderamente él era el Hijo de Dios Padre y su ministerio había iniciado para ser acompañado por el poder del Espíritu Santo. Segunda pregunta. ¿Fue esa voz y ese espíritu que descendió en forma de paloma una experiencia verdaderamente sensorial? Absolutamente. Para tratar de expresar lo que queremos decir por esta pregunta, permítanme formularla de esta manera. ¿Ustedes creen que esa voz verdaderamente produjo movimiento en la membrana que se llama tímpano del oído medio para que la cadena de huesecillos que forma el oído interno pudiese moverse, emitiendo señales eléctricas y estímulos eléctricos nerviosos a la cóclea para que la cóclea emitiese ese impulso nervioso a través del nervio auditivo para que viajase al lóbulo temporal del cerebro de Cristo, para que el cerebro de Cristo escuchase esa voz? ¿Ustedes creen que esa fue una voz verdadera? ¿O fue como una visión, como una sensación que Jesús tuvo? ¿O fue una verdadera voz? Amigos, esa fue una verdadera voz. Y no solamente la escuchó Jesús, la escuchó Juan y la escucharon algunos testigos que estaban alrededor de él. En otras palabras, Jesucristo tuvo una experiencia sensorial genuina de la voz del Padre. Y no solo de la voz, él vio con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma de paloma se posaba sobre él para confirmarle a él y a Juan el Bautista que ese era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Fue una experiencia verdadera, fue una real experiencia. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo énfasis en esto? ¿Por qué razón estamos hablando sobre esto? ¿Por qué razón? Porque ahora Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, Jesucristo va a trasladarse al desierto. Y en ese desierto, el enemigo de Dios lo va a tentar personalmente. El diablo no le dejó la tarea a ninguno de sus demonios, sino que él mismo se apersonaría allí en el desierto para tentar a Jesús. Imagínese eso. El diablo había esperado ese momento por años, por siglos. El diablo había aguardado que Jesucristo estuviese en la debilidad de un ser humano en el desierto. El texto bíblico de Mateo capítulo número 4 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El diablo esperó el momento en que el hambre de Jesús estaba en su más alto pico. El diablo no tentó a Jesús con 15 días de ayuno. No lo tentó con 10, con 20.
lo tentó con 40 días de ayuno. Ahora, yo quiero que ustedes reflexionen sobre lo que significa estar ayunando en un desierto. Jesucristo está, amigos míos, en un desierto. Y en ese desierto, Jesucristo está ayunando 40 días. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe lo que es experimentar el frío helado de las noches en el desierto en contraste con los calores terribles de altas temperaturas durante el día en el desierto? Ustedes saben lo que es recibir el sol durante 40 días en el desierto. Ustedes saben lo que significa no comer en el desierto por 40 días. ¿Qué es lo que sucede cuando el cuerpo humano se priva de alimento por tantos días seguidos? ¿Qué sucede? Mira lo que sucede. Una de las primeras cosas que comienza a suceder cuando el cuerpo humano se priva de alimento por tanto tiempo es que la glucosa que alimenta como fuente principal de sustento y de nutriente, la glucosa que alimenta las células del sistema nervioso, llamadas neuronas, esas neuronas, cuando el cuerpo se queda sin glucosa, comienzan a morir. Las células que constituyen el sistema nervioso comienzan a morir. ¿Y qué sucede cuando las células neuronales comienzan a morir? El cerebro puede comenzar a funcionar con desperfectos. Ejemplo, un síntoma clásico del debilitamiento por el hambre que sufre el sistema nervioso es que el cuerpo comienza a temblar. ¿Por qué el cuerpo comienza a temblar cuando tiene tanta hambre, cuando está tan débil? ¿Por qué comienza a temblar el cuerpo? Porque las neuronas que son responsables de la conducción del impulso nervioso están tan débiles que comienzan a morir y a degradar sus vainas de mielina que recubren los tallos de las neuronas que se llaman axones, y entonces esas neuronas fallan en la conducción del impulso nervioso y el cuerpo y sus músculos comienzan a experimentar vibraciones involuntarias. Pero no solamente eso, las personas que pasan días debajo del sol y sin comer comienzan a experimentar alucinaciones. Y uno diría, en este punto uno se siente tentado de pensar, no, no, pero el cuerpo de Jesús no pasó por nada de eso, porque Jesús era Dios. No, no, mis amigos, Jesús tenía cuerpo verdaderamente humano. Él era verdaderamente humano. Así que Jesús está sufriendo las consecuencias del hambre. Él había sido sostenido por el poder de Dios durante esos 40 días, pero ahora tiene hambre y el hambre está en su punto cúspide. Y allí viene el diablo. Y lo primero que le dice el diablo, vamos a leerlo, Mateo capítulo número 4, y vamos a poner nuestras mentes en el versículo número 3. Mira lo que dice la Biblia. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a analizar la primera parte de este versículo. Si eres hijo de Dios. A ver, ¿qué fue lo último, qué fue lo último que Jesús escuchó de parte de su Padre cuando fue bautizado? ¿Cuál fue el mensaje del Padre? ¿Qué decía la voz de lo alto? ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En otras palabras,
la voz del Padre que lo confirmaba como su hijo. Y número dos, la voz del Padre que le garantizaba a Cristo el favor del Padre. Pero lo primero que Satanás le dice cuando Jesús está en el desierto, aparentemente abandonado de Dios, después de 40 días y 40 noches ayunando, con un cuerpo debilitado, con hambre, las primeras palabras que le dice el diablo es, si eres hijo de Dios. Ah, amigos, ¿qué es lo que el diablo está queriendo hacer con Jesús? Vamos a ver, ¿qué es lo que el diablo está queriendo hacer con Jesús? Vamos a preguntarnos. Ok, número uno, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer con Jesús? Número uno, el diablo quiere hacerlo dudar del favor del Padre Celestial. No, en otras palabras, Dios no puede tratar así a alguno de sus hijos. Mírate, mírate cómo estás. Estás cadavérico, estás temblando, estás moribundo. Mírate, mira tu cuerpo, mira el hambre que tienes. Yo no creo que Dios trate así a alguno de sus hijos. Yo he venido, le dijo el diablo a Jesús, y ustedes pueden constatarlo en el libro Deseado de todas las gentes. Yo he venido como el mismo ángel que detuvo la mano de Abraham para que no sacrificase a su hijo. Yo he venido para decirte que tu sacrificio es ya terminado y he venido para darte favores del cielo, pero necesito una prueba de que eres en realidad el Hijo de Dios, porque lo que yo veo es más bien la semejanza de un querubín rebelde del cual se me ha advertido. Yo no te veo como un hijo de Dios, le dijo el diablo a Jesús. Yo no te veo como un hijo de Dios. Yo te veo como el querubín rebelde. Te veo así. Te veo como un querubín expulsado del cielo, a punto de morir. Dame una prueba de que eres el Hijo de Dios y no Satanás, para que yo te dé los dones que he venido a prodigarte de parte del cielo. Eso fue lo que le dijo el diablo a Jesús, según el deseado de todas las gentes. Dame una prueba de que eres el Hijo de Dios, porque yo no creo que Dios trate así a sus hijos. Más bien parece que es al mismo diablo, le dijo el mismo diablo a Jesús. ¿Y qué es lo que Satanás está tratando de hacer para lograr que Jesús dude del favor del Padre? ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer? Que Jesús ponga su atención en qué? En la experiencia, en lo que ve, en lo que siente. Mírate, mira el hambre, escucha tu cuerpo, mira cómo estás, mira alrededor, pareces abandonado, parece que el Padre te ha olvidado en este desierto. Mírate. En otras palabras, con el propósito de arrancar la confianza de Cristo en el favor del Padre, Satanás está queriendo hacer que Jesús se fije en la experiencia, en lo que sus sentidos comunican a su mente. Y en este punto, Jesucristo va a dar respuesta a Satanás. Ahora, antes de ver la respuesta de Cristo, la segunda parte del versículo 3 decía, si eres el Hijo de Dios, y la segunda parte dice, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿por qué razón convertir las piedras en pan es algo que Cristo no debería hacer? ¿Por qué razón convertir las piedras en pan por medio de su palabra es algo que Cristo
no le está permitido hacer. ¿Por qué esto es sugestión de Satanás y no un permiso de parte del Padre? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaría pecando contra el cielo si convierte las piedras en pan? ¿Por qué? ¿Acaso él no tiene el poder para pronunciar su palabra y convertir las piedras en pan? ¿Acaso él con su palabra elevando los panes al cielo no los multiplicó en Juan capítulo 6, Mateo capítulo 8? ¿No los multiplicó? La pregunta es, ¿por qué no puede decir su palabra para convertir las piedras en pan y comer un poquito y seguir con vida? ¿Por qué razón Jesús no puede hacer eso? Amigos, solamente hay una explicación, solamente hay una razón. La única razón por la cual Jesús no puede convertir las piedras en pan a sugestión de Satanás es porque Jesús estaba en nuestro lugar y usted y yo no tenemos la capacidad divina de crear, de convertir las piedras en pan si llegásemos a necesitar alimento. Usted y yo no la tenemos. Usted y yo no podemos crear una medicina para que nuestro niño enfermo se la tome. Usted y yo no podemos utilizar poder divino propio para nuestro propio beneficio. Usted y yo no lo podemos hacer. Entonces, como Cristo estaba sometido al Padre, en todo tiempo Jesucristo solamente podía disponer de aquello que para el ser humano está disponible por medio de la fe y de la sumisión al Padre Celestial. Ningún otro medio estaba disponible para Jesús. El único medio disponible para Cristo debía estar para nosotros disponible: la sumisión y la confianza al Padre Celestial. Eso es lo que está disponible para nosotros. Y por eso está disponible para Jesús. Pero para Jesús no está disponible en el plan de la salvación que Él ejerza su poder divino para salvarse a sí mismo, porque esto no está disponible para ti y para mí. Y Jesús había tomado nuestro lugar y permanece en nuestro lugar, sometiéndose a lo que para usted y para mí está disponible. ¿Qué cosa está disponible para usted y para mí? A lo que Jesús se va a someter. ¿Qué está disponible? Mira lo que está disponible. Mateo capítulo número 4, versículo número 4. Mira lo que está disponible para Jesús, que está disponible para nosotros también. Dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, ¿qué cosa está disponible para usted y para mí que estuvo disponible para Jesús en aquella hora? La palabra de Dios escrita. Y aquí hay que hacer un comentario importantísimo. ¿Por qué razón Jesús no le dijo al diablo, mira, Satanás, el Señor te reprenda? Yo escuché con mis propios oídos y vi con mis propios ojos al Espíritu Santo y al Padre hablar diciendo que yo soy su hijo. Así que, ¿cómo te atreves, querubín rebelde, a tentarme diciendo que si soy o no hijo de Dios, si yo escuché a mi Padre con mis propios sentidos, si yo lo vi, si yo lo escuché con mis propios oídos? ¿Por qué Jesús no apeló a la experiencia sensorial de Dios que había tenido en el bautismo? ¿Por qué Jesús no apeló a eso? ¿Por qué Jesús no le dice al Padre, perdón, por qué Jesús no le dice a Satanás, no, chico, tú estás equivocado, yo mismo escuché con mis propios oídos al Padre?
decir que soy su hijo? ¿Por qué Jesús no apela a la experiencia sensorial? ¿Por qué Jesús no se refugia en la experiencia sensorial que había tenido solamente 40 días antes? ¿Por qué Jesús no hace eso? Por una sencilla razón, mis amigos. ¿Cuándo fue la última vez que para enfrentar la tentación usted tuvo una visión sensorial de Dios en la cual usted escuchó su propia voz? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al Espíritu descender sobre usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó sensorialmente la voz de Dios hablándolo? ¿Cuándo fue la última vez? Probablemente nosotros no hayamos tenido nunca esa experiencia. Y lo que Jesús hizo es mostrarnos que la palabra de Dios escrita, ojo con esto, atención con esto, palabra de Dios escrita en Deuteronomio capítulo número 8, la misma palabra que usted puede abrir hoy en este momento. No es ninguna palabra escondida en unas arcas ocultas por allá debajo de un monte oculto que nadie sabe dónde están, que al descubrirlas nos van a dar conocimiento de Dios. No, 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 no. Es el libro del Deuteronomio allí que usted lo puede abrir. Quinto libro de la Biblia, usted solamente tiene que abrir y pasar las páginas y llegar al Deuteronomio capítulo 8 para leer las mismas palabras que Cristo le dijo al diablo. Escrito está, palabra de Dios escrita. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús con esa palabra escrita? ¿Qué está haciendo? Nada más y nada menos. Jesús la está elevando al nivel de la palabra de Dios que él mismo escuchó. En otras palabras, para enfrentar al diablo, Jesús prefirió someterse a la palabra escrita que a la palabra que había oído con sus propios oídos. Jesús está elevando la palabra escrita al nivel de la misma voz de Dios que él escuchó en su bautismo. Jesús está depositando su confianza en la palabra de Dios escrita. Y entonces, mis amigos, en vez de acudir a su experiencia sensorial, Jesucristo está aferrándose a la palabra escrita y con la palabra escrita experimenta victoria sobre la tentación diabólica. Aferrándose a la palabra escrita de mente y corazón, aferrándose a esa palabra y citándola en el momento de su prueba, Jesús experimenta victoria sobre el diablo. Y esta seguridad de la palabra escrita nos la recuerda el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo número 1, a partir del versículo 16. Vamos a buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, a partir del versículo 16. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mira lo que dice aquí, por favor. Medite usted en lo que Pedro nos va a decir. Por favor, medite usted en esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. En adelante dice la Biblia así. Mira lo que dice aquí este hombre inspirado por el poder del cielo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pregunto, ¿Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Dios? Absolutamente. Vamos a ver cuándo la vio. A ver cuándo la vio. Versículo 17 y 18.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pregunto, ¿dónde fue esto? ¿Dónde fue que Pedro escuchó esto? Probablemente lo escuchó durante el bautismo de Jesús y probablemente lo escuchó durante el monte de la transfiguración. Mire lo que dice aquí, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuándo? Cuando estábamos con él en el monte santo. Pregunto, pregunto, ¿el apóstol Pedro vio con sus propios ojos la magnífica gloria en el monte de la transfiguración? Sí, la vio. Segunda pregunta, ¿el apóstol Pedro escuchó con sus propios oídos la voz de Dios que venía del cielo? Sí, la vio, la escuchó con sus propios oídos. Y ahora, por favor, mira lo que Pedro concluye en el versículo 19. No te lo pierdas, por favor, dice, tenemos también la palabra profética más segura. A ver. La palabra profética más segura que qué cosa. Esa palabra profética es más segura que qué. Es más segura que haber visto la magnífica gloria con sus propios ojos y haber oído con sus propios oídos la voz enviada del cielo. La palabra profética es más segura que la experiencia de Pedro en el monte de la transfiguración. La palabra profética es más segura que la experiencia genuina, sensorial del apóstol Pedro en el monte santo. La palabra profética es más segura, a la cual vosotros hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética es más segura que toda experiencia sensorial, por genuina y real que sea. ¿Se dan cuenta ustedes, mis amigos? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ok, ¿y por qué es importante saber eso? Oh, aquí viene el punto. Aquí viene el punto. Mis amigos, nosotros nos estamos acercando a una velocidad y a un ritmo impresionante a los últimos acontecimientos y señales de este mundo. Nos estamos acercando al momento en el cual de su boca Satanás expulsa espíritus en forma de ranas que van a los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra a quienes Satanás quiere convencer y engañar con sus espíritus diabólicos en forma de ranas inmundas? ¿A quienes quiere engañar Satanás para conseguir su apoyo en contra de Dios, de su Cristo y de su pueblo en la tierra? Satanás ha botado espíritus en forma de ranas de su boca para ir a convencer, según Apocalipsis 16, a los grandes reyes de la tierra, a los jerarcas, a los gobernantes, a las personalidades representativas del mundo. Y Satanás los ha ido a buscar con espíritus de demonios para convencerlos y llevarlos a la gran batalla contra Cristo y su pueblo.
Y una de las cosas que Satanás quiere hacer con los gobernantes de la tierra es acercarlos cada vez más a la senda del espiritismo y las manifestaciones demoníacas. Ejemplo de ello, ejemplo de ello. ¿Ustedes creen, queridos amigos, que sea casualidad que alrededor de las bases militares más capaces de los Estados Unidos, de Europa y del mundo se estén viendo objetos voladores no identificados? Que son fenómenos tan extraños que ahora son conocidos como fenómenos anormales desconocidos, que ya no solamente se ven en los cielos, que se ven incluso hasta en el agua, debajo del agua, por submarinos de la Marina de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que sea casualidad que el gobierno de los Estados Unidos esté tan interesado en estas vistas o avistamientos de objetos celestiales misteriosos que nadie dice saber qué son? ¿Por qué tanta emoción en el Congreso de los Estados Unidos por hablar de estos fenómenos voladores no identificables? ¿Qué es lo que ustedes creen que está sucediendo? Ah, mis amigos, los espíritus a manera de ranas que salen de la boca del dragón han ido a coquetear con los reyes de la tierra para convencerlos en su guerra contra Cristo y el pueblo de Cristo. Y según la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 13, a la bestia y a su imagen se le dará potestad de hacer descender del cielo como fuego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se le dará el permiso que no se le concedió a los demonios en el tiempo de Elías. Allí en el Monte Carmelo, Satanás y los demonios no se les permitió hacer descender fuego del cielo para consumir el sacrificio de los sacerdotes de Balaán, para que el pueblo no fuese engañado, porque la señal del cielo decidiría quién era el Dios verdadero. Bueno, ahora en Apocalipsis 13 a la bestia se le concede ese permiso que no tuvieron los sacerdotes de Baal. Eso que los sacerdotes de Baal no pudieron hacer, ni los demonios pudieron imitar para que el pueblo no fuese engañado, ahora en Apocalipsis 13 se le da a la bestia y al falso profeta. Hacer descender fuego del cielo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que los engaños satánicos tendrán la capacidad de hacer delante de nuestros ojos grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Y ahora lo que estamos viendo es un proceso de acostumbramiento de la mente humana a estos fenómenos no conocidos. La mente humana está siendo preparada para un contacto, entre comillas, con el más allá. La mente humana está siendo preparada para dar la bienvenida a lo oculto, a lo desconocido, a un contacto con vidas no humanas. Ay, 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 la mente humana del público está siendo anticipada, preparada para el gran engaño
de Satanás, en el cual, usando espíritus demoníacos, va a representar de manera falsa apariciones de personajes bíblicos, religiosos, de otros mundos. Incluso intentará imitar la venida de Cristo para engañar, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Y la grandísima pregunta es, ¿qué vamos nosotros a hacer cuando nuestros sentidos nos digan clarito, pero míralos, míralos, son seres de otros mundos, son personajes históricos, son benefactores de la humanidad, estuvieron aquí antes, construyeron las pirámides de Egipto, construyeron los monolitos de Stonehenge, levantaron obeliscos en el mundo antiguo. Míralos, han estado aquí antes. Dibujaron las grandes imágenes del desierto de Atacama. Han construido las ruinas de las civilizaciones de Machu Picchu, ayudando a las antiguas civilizaciones. Con ellos han tenido contacto las civilizaciones anteriores y ahora han venido para ser benefactores del mundo. Y ahora nos están enseñando que Dios está en todas partes. Nos están enseñando ahora que el espíritu sectario debe ser abolido y las sectas religiosas deben ser aborrecidas y eliminadas para crear un solo movimiento de acercamiento a lo desconocido, a lo espiritual. Y nos están proponiendo una unión, no en doctrina, sino en espíritu, en sensación, en poder. Y están haciendo cosas increíbles, prodigios, sanaciones, apariciones misteriosas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la información que nuestros sentidos transmiten al cerebro, a la mente? ¿Qué vamos a hacer con esa estimulación mental? ¿Le vamos a creer a nuestros sentidos o vamos a aferrarnos a la palabra de Dios escrita, que es lo más seguro del universo? Ah, mira lo que dice esta cita del libro El conflicto de los siglos. Vamos a proyectarlo de nuevo porque no sé por qué razón no me... Vamos a proyectarlo de nuevo aquí. Conflicto de los siglos. Aquí está. Noten el capítulo, amigos. Noten el capítulo. Capítulo 40. Conflicto de los siglos. Capítulo 40. Que por cierto, no por casualidad, el conflicto de los siglos dedica más capítulos a hablar del espiritismo que a hablar de la reforma protestante. Una cosa increíble. Increíble. ¿Por qué razón Elena de White amonesta tanto en contra del espiritismo? Mira lo que dice aquí en el capítulo 40, el tiempo de angustia. Mira lo que dice ella. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Ay, Señor mío, que recibamos por favor el amor de la verdad en nuestros corazones. Mira lo que dice aquí. Solo ellos serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y ahora, ¿qué tipo de engaños? Nota esto, nota esto. Los engaños de los cuales ella va a hablar aquí no son engaños que ahora contrastan la tradición con la revelación. No, no. Ahora no es la tradición versus la verdad presente. Ahora son los sentidos corporales, la vista, el tacto, el oído,
los sentidos corporales versus el testimonio bíblico. Mira lo que dice aquí. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Y ahora mira lo que dice aquí, mis amigos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Escucha cómo termina esto. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. Y mira la última pregunta aquí. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? ¡Wow! Usted está dándose cuenta lo que la hermana White nos está diciendo acerca de la importancia de preferir la palabra escrita que el testimonio de nuestros sentidos. Muchos dirán, pero bueno, es que es el mismo Cristo. Es exactamente el Cristo que vino a la tierra hace 2000 años. Mírenlo. Mírenlo cómo enseña con el mismo tono y timbre de voz suave, humilde, manso y sana. Hace milagros, aparentemente levanta muertos. Y no solamente eso, sino que enseña cosas tan bonitas como la unión de todo el mundo en pos de Él. Anuncia la creación de un movimiento universal que borrará las fronteras de las doctrinas y las interpretaciones de la Biblia y anuncia un movimiento universal donde promete poder para acabar con las guerras, la pobreza, el cambio climático, solucionará los problemas del agua, las inundaciones. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo ustedes, secta aborrecible, cómo ustedes no van a seguir a ese Cristo? Ustedes merecen la muerte, secta aborrecible, por su espíritu fanático que se aferra a la Biblia escrita y su espíritu fanático que defiende verdades bíblicas y se aferra a ellas como fundamentalistas de mente cerrada. Ustedes merecen la muerte, secta aborrecible, por aferrarse a ese supuesto día de reposo llamado sábado, que nuestro Cristo nos está enseñando que es para todos los que no le den importancia a un día, sino a todos. Oh, oh, oh. Amigos, merced al testimonio de la Biblia, los hijos de Dios descubrirán a Satanás y sus engaños. Amigos, ponga su mente en lo más seguro del universo. Ponga su mente en la palabra de Dios escrita. Es el momento de tomar al menos algún pasaje bíblico durante el día, memorizarlo, repetirlo durante el día y que la palabra viva adentro de nosotros, repitiéndolo, estando atentos a esa promesa de la palabra, recitándolo, teniendo comunión con Cristo por medio de su palabra. Es tiempo de que su palabra moldee nuestra forma de relacionarnos con la realidad a nuestro alrededor, con el mundo. Es ahora que la Biblia necesita ser aprendida con mayor interés por todo el mundo para que estos engaños finales no nos quiten
la corona de gloria que nos está guardada. Mis amigos, los tiempos que vivimos son demasiado solemnes. Nuestra redención está muy cerca. Satanás está desesperado por convencer a los gobernantes del mundo en contra de Cristo y su pueblo. Permanezcamos humildes a Dios, permanezcamos humildemente aprendiendo su palabra, para que su palabra nos dé el poder y fuerza en esos momentos difíciles. Que Dios, por medio de Cristo y el poder de su palabra, guarde nuestras mentes, guarde nuestros corazones y nos pueda preparar para el día en que nuestras vidas serán selladas para la redención. Vamos a orar. Padre Santísimo, bendito Señor de gloria, en el nombre de Jesús, Padre, tú conoces nuestras mentes débiles. Tú conoces, Señor, nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Conoces nuestros miedos. Conoces nuestros miedos. Padre, ayúdanos a alimentar la mente con tu palabra, que la mente dependa de tu palabra, que tu palabra sea para nosotros todo, Señor, y podamos comerla, podamos aprenderla, podamos depender de ella, Señor, y así preparar nuestras mentes contra estos poderosos engaños que ya vemos delante de nuestros ojos. Padre, ayúdanos, ayúdanos, bendito Dios, en estas horas finales, solemnes y duras de la humanidad. Ayúdanos, Señor. Sosténnos, Padre, sosténnos. Y que si en algún momento, Señor, nuestras vidas han de tener que descansar en el sepulcro, permite que muramos. Permite, por favor, Señor, que muramos aferrados a un escrito está en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amigos. Ha Amén. sido un verdadero privilegio, placer y espero verlos pronto nuevamente. Amén. Muchas gracias, Pastor Manuel. Entendemos que usted tiene otro compromiso. Nos hubiese encantado poder compartir preguntas y comentarios sobre este tema tan potente que usted ha expuesto, pero entendemos que tiene otro compromiso. Muchas gracias, Pastor. Que el Señor lo bendiga en su ministerio, que le vaya muy bien en su otro compromiso. Y agradecemos también a los hermanos. La hermana Silvana dice gracias al Señor por este mensaje. Ese también es nuestro sentir. Damos las gracias al Señor, gracias al Pastor Manuel, y nos estaríamos viendo los que quieren mañana y todos los días a las 5:30 de la mañana, hora de Chile, en las madrugadas de oración, y si no, el próximo sábado con este mismo link en el culto divino. Muchas gracias, bendiciones, que el Señor nos acompañe durante este día sábado y podamos vivir un día de comunión. Gracias, pastor, gracias, hermanos, bendiciones. Amén, Ah, me amén. están Amén, preguntando por la amén. Igual. grabación. Amén. Dios les bendiga grandemente. Hasta Amén. luego. Amén. Gracias. Me están preguntando Bendiciones, por la grabación de este mensaje. Manuel. Sí, También. va a estar en el canal de, sí, disculpe hermano, va a estar en el canal de Lidia Rojas La Torre. Eh, Ahí ella va a subir en un futuro próximo, va a subir la grabación de este mensaje para los que quieran volver a escuchar. Muchas gracias. Ahora sí, bendiciones. Chao. Chao y muchas bendiciones para todos. Igualmente.